Muchísimas gracias. Gracias a Maribel por esta presentación tan entrañable. Nos acabamos de conocer hoy, pero ya somos como amigas de toda la vida, ¿verdad? Es algo también femenino esto. Y gracias sobre todo a don Francisco, nuestro obispo, por la confianza al invitarme aquí esta tarde a estar con ustedes para aportar una reflexión que espero nos ayude a todos a dar un paso en lo que Cristo quiere de su Iglesia, de todos juntos en comunión. Gracias al rector del seminario, don Miguel Ángel, que organiza este congreso, y a todos los participantes, los organizadores. Para mí es una alegría, es la primera vez que vengo a Extremadura. Me parece Cáceres algo bellísimo, precioso, y espero que no sea la última. Bien, dicho esto, yo voy a intentar no ceñirme al texto, porque el texto espero que pueda ser publicado y por tanto hay algunos aspectos que hay que corroborar con citas, ¿no? Con las notas a pie de página. Entonces, en algunos momentos, evidentemente, pues citaré directamente, pero en otros solamente iré al contenido. Empezamos. Santa Teresita del Niño Jesús, recordando su viaje a Roma en el año 1887, para pedir al Papa entrar en el Carmelo con solo 15 años, escribe: «¡Qué viaje aquel! Solo en él aprendí más que en largos años de estudios, y me hizo ver la vanidad de todo lo pasajero y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Todavía hoy sigo sin comprender por qué en Italia se excomulga tan fácilmente a las mujeres. A cada paso nos decían: no entréis aquí, no entréis allá, que quedaréis excomulgadas. Pobres mujeres, qué despreciadas son. Sin embargo, ellas aman a Dios en número mucho mayor que los hombres, y durante la pasión de nuestro Señor, las mujeres tuvieron más valor que los apóstoles, pues desafiaron los insultos de los soldados y se atrevieron a enjugar la faz adorable de Jesús. Seguramente por eso Él permite que el desprecio sea su lote en la tierra, ya que lo escogió también para sí mismo. En el cielo demostrará claramente que sus pensamientos no son los de los hombres, pues entonces los últimos serán los primeros. Más de una vez durante el viaje no tuve la paciencia de esperar al cielo para ser la primera». Fin de la cita. La experiencia de la joven doctora de la Iglesia nos sitúa en las coordenadas en que vamos a desarrollar esta reflexión. Primera coordenada: sus pensamientos no son los de los hombres. Los criterios, por tanto, desde los que evaluar la misión de la mujer y del varón en la Iglesia no son criterios del mundo, sino del Evangelio. Segunda coordenada: escogió para sí mismo el desprecio. No ha de extrañarnos la incomprensión, la humillación, el menosprecio por ser discípulos y discípulas de Cristo, sino todo lo contrario, la cruz es nuestro signo. Numerosas páginas del Evangelio avalan esta posición. Baste citar algunos episodios que relata el evangelista Marcos cuando Cristo anuncia su pasión y resurrección. Me voy a detener un poquito en esto. Él está hablando con los suyos con toda claridad, narrándoles por primera vez cuánto ha de padecer. No le comprenden, y Pedro, seguramente con buena voluntad, lo lleva aparte y le reprende. Pero Jesús, dándose la vuelta y mirando a los discípulos, lo increpó, diciendo: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». No entendemos, y con cuánta facilidad se nos cuelan los criterios del mundo. Cristo mismo nos instruye pacientemente al respecto, también hoy, como hiciera con sus discípulos en otras escenas muy significativas
que denuncian nuestra dificultad para comprender los criterios de Dios. En el momento de la transfiguración, recuerda a Pedro, Santiago y Juan: ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Cristo se anonadó. Es la kenosis que decimos en teología. Él, Cristo, está tratando de prepararles para que puedan asumir el drama de la pasión, y ellos siguen discutiendo sobre temas de poder. En la narración del segundo anuncio de la pasión, Marcos recoge que Cristo, camino de Cafarnaúm, les decía que le matarán y que resucitarán. Pero ellos no comprenden esto y se dedican a discutir quién es el más grande. Cristo les da el criterio exacto: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Pero la cosa no queda ahí. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús reúne nuevamente a los 12 y por tercera vez les dice con detalle lo que va a suceder. Santiago y Juan se le acercan para pedirle sentarse, uno a su derecha y el otro a su izquierda, cuando esté en su gloria. El evangelista Mateo dice que esta petición se la hizo la madre de Santiago y de Juan, y los otros 10 que les habían oído se indignan contra ellos, y Cristo de nuevo les da el criterio exacto. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Fin de la cita del Evangelio de Marcos. El servicio, la diaconía, es siempre la alternativa redentora de Cristo al poder del mundo. De los textos se deduce, yo no hablo aquí de malas intenciones, aunque por supuesto tengo presente la acción del diablo, que es el príncipe del mundo, y que se va pues metiendo en los corazones. Hablo sencillamente de dificultad de comprensión. No deja de ser llamativo que precisamente los elegidos para ser testigos de la transfiguración en el Tabor y de otros momentos íntimos de Cristo, Pedro, Santiago y Juan, sean los protagonistas de las escenas que acabamos de narrar. Me he detenido en la descripción de estos episodios evangélicos para subrayar antes que nada que nos cuesta comprender los criterios de Dios y que es fácil, muy fácil, contagiarse de la forma de pensar según la lógica del mundo, esto es, en términos de poder, dominio y poseer. A la creación del hombre, según nos relata el Génesis, va vinculado el precepto y la potestad de dominar la tierra, esto es, de respetarla, de cuidarla, de conservarla. E incluso le fue dada la participación en la obra creadora poniendo nombre a los animales. Esta es la relación originaria que viene adulterada por el pecado y que tiene una huella que vemos con la tendencia que tenemos de predominar sobre el otro. Esto hace que con frecuencia nos pongamos a la defensiva y se afronte el tema de la misión de la mujer en la Iglesia en términos de oposición, de reivindicación, como si se tratara de lograr un estatus que le ha sido vedado por una cultura arcaica que debe ser superada. Pero entre nosotros no ha de ser así. Por tanto, pienso que para desarrollar este tema o cualquier otro tema de relevancia en la vida y en la misión de la Iglesia, necesitamos hacer una labor artesanal que empieza por la profilaxis,
es decir, por la limpieza, por la higiene, por la purificación de prejuicios, tópicos y criterios según el mundo. Y sigue con la recuperación del significado católico de la realidad y con la restauración del lenguaje. Esta es una tarea inmensa, por supuesto, excede esta conferencia, por lo que tan solo la voy a enunciar para situarme posteriormente ya en el horizonte de la misión pastoral, que es el tema que se me ha encomendado. Purificación. Empezamos, hemos dicho que hay que purificar criterios, prejuicios y tópicos, restaurar y ya ver el horizonte con la mirada limpia. El tópico más incisivo, ya ha sido dicho en esta sala a lo largo de la jornada, se refiere a la concepción de una igualdad de la mujer con el varón que se lograría alcanzando la posición que el varón tiene en la Iglesia. Por supuesto que hay una igualdad fundamental entre el varón y la mujer. Es una igualdad de carácter antropológico, esencial por creación, y es una igualdad en dignidad por el bautismo. Por tanto, y esta es una clave irrenunciable y muy importante, desde la doctrina cristiana, la igualdad varón-mujer no es un objetivo a alcanzar, sino un punto de partida. Ciertamente, los principios de igualdades fundamentales que reivindican las sociedades modernas, pues son principios básicos que hay que tener en cuenta y son principios cristianos. La igualdad, la fraternidad, la dignidad de la mujer son principios que leemos ya en el Evangelio. Es cierto que una sociedad, la sociedad actual, donde dominan los criterios del mundo, nos hace constatar que la mujer tiene un camino muy largo todavía por recorrer para un justo y adecuado reconocimiento de su dignidad, que sigue siendo vulnerada, y para su valorización en el ámbito profesional, social, político. Bueno, yo traigo algunas citas que voy a leer ahora, de la carta de San Juan Pablo II a las mujeres, donde precisamente él empieza con esta constatación de la realidad sociológica en la que en el año 1995 y 11 años después, o 11 no, 22 años después, pues la mujer está todavía situada en muchos lugares del mundo. Ciertamente, en el mundo de la sociedad civil, pues hay todavía un gran desequilibrio en la situación de la mujer. Se ha dicho antes y yo no voy a detenerme en ello. Pero en nuestro caso, intraeclesia, los criterios han de ser evangélicos. Y aquí la referencia siempre es Cristo. Cristo, que se comportaba con los hombres y las mujeres de un modo justo. El cardenal Robert Sarad, el actual prefecto de la Congregación del Culto Divino, tiene una entrevista que le hacen que se llama con el título Dios o nada, o sea que está clarísimo, Dios o nada. Tiene una frase muy sencilla, pero que la recojo aquí porque creo que sintetiza tres peculiaridades propias de la misión pastoral de la mujer. Más adelante volveré sobre ellas, pero ya en estos tres enunciados están dichas. Dice así en la entrevista el cardenal Sarad: a Jesús le siguieron, bueno, voy un paso atrás, dice: Cristo se comportaba con los hombres y las mujeres de un modo justo, concediendo a cada uno el papel que le correspondía. Ya tenemos aquí otro criterio: conceder a cada uno el papel que le corresponde. A Jesús le siguieron desde Galilea mujeres felices de estar a su servicio. Al pie de la cruz se hallaba María Magdalena y otras mujeres, por supuesto junto a su madre, que contemplaban destrozadas por el dolor la terrible escena de la crucifixión.
Según los evangelios, María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús resucitado la mañana de Pascua. Bueno, esta frase sencilla, piadosa, desde mi punto de vista, encuadra tres peculiaridades propias de la misión pastoral de la mujer: servir en lo cotidiano por los caminos de la vida, acompañar el dolor a los pies del altar de la cruz, testificar la victoria de la vida. Testificar la victoria de la vida. Precisamente ayer, 10 de junio, hemos conocido el decreto de la Congregación para el Culto Divino, por el que se eleva la celebración de Santa María Magdalena, que será el próximo 22 de julio, al grado de fiesta en el calendario romano general. Es decir, se le pone a nivel litúrgico al mismo nivel que los apóstoles. Ella es la primera testigo de la resurrección del Señor. Ella, Santo Tomás, le llama el apóstol de los apóstoles. Y al resaltar la especial misión de esta mujer, el Papa Francisco la pone como ejemplo y modelo para toda mujer en la Iglesia. Bien, purificación de conceptos. Nuestras referencias han de ser necesariamente evangélicas. Y si ya tenemos la mirada limpia de tantos tópicos, de tantos prejuicios, de tantos resentimientos de otros ámbitos que traspasamos a la vida de fe, pues nos damos cuenta que en la Biblia, pero vamos a venir a lo más reciente, en el Evangelio, pues la manifestación de Cristo en esos 3 años que recoge en su vida pública, hay numerosos episodios donde queda en evidencia que a cada uno le daba lo que le correspondía y que no tenía a las mujeres, en este caso, en un segundo plano, sino todo lo contrario. Él iba contra la mentalidad de su época. Dice, cuando está con la samaritana en el pozo, que sus discípulos se extrañan de que esté hablando con una mujer. Y además samaritana, bueno, tremendo, ¿no? El escándalo de aquel que le invita a la casa porque, pues, María le está con sus lágrimas lavando los pies y con sus cabellos secándoselos. Dice, no sabe que es un profeta, no sabe qué tipo de mujer le está tocando. Cristo no estaba por los criterios del mundo, pero sin ir a esos lugares que son más conocidos, pues 3 breves referencias. La primera manifestación de Cristo Dios, ya digamos en un ámbito público, ya fuera de lo que es el portal de Belén, que es la manifestación, la Epifanía, es cuando es presentado en el templo. Y allí en el templo, que es el lugar sagrado donde se presenta y se le reconoce como Dios, son un varón y una mujer, Simón y Ana, los que testifican que Él era, que este niño es el esperado. En boca de una mujer y de un varón se da la mayor confesión que aparece en el Evangelio. Creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Sabemos que esta es la confesión de Pedro, pero es la confesión de Marta también. Marta, la hermana de María, que siempre la recordamos entre los cacharros porque alguien tendría que hacer la comida, digo yo. Si venía invitado el Señor a casa, pues habría que prepararlo, ¿verdad? Habría que acogerle. Pero esa Marta es la misma Marta que dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero tú crees que yo soy la vida, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Por tanto, la gran manifestación de fe en Pedro y en Marta. Y pues es a una mujer, lo acabamos de decir, a María Magdalena, a la primera que se manifiesta y le hace testigo de su resurrección. El carácter, pienso que uno de los matices o peculiaridades de la misión de la mujer en la Iglesia es ser testigo
testimonio notarial. Yo lo he visto, yo lo testifico. Testigo de la resurrección de Cristo. Y Pedro, inmediatamente, los otros discípulos dicen, bueno, cosas de mujeres o que le pasa a esta. No, pero el que le amaba, Juan, sale corriendo, y el que tenía y tiene el carisma de la primacía entre los apóstoles sale corriendo y dice, efectivamente, corrobora, efectivamente ha sido así. El sepulcro está vacío. Podríamos buscar otras escenas, pero creo que estas 3 escenas donde aparecen en los momentos más significativos del mensaje de Cristo, de su redención, la presencia del varón y de la mujer, nos hace ver que los criterios evangélicos son algo distinto a los criterios del mundo. No se trata, pues, de luchar por una igualdad que ya tenemos como punto de partida antropológico y bautismal, sino de profundizar cómo desarrollarla. Somos iguales, más bien somos complementarios. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esta igualdad que es complementariedad? Pues lo que hay que hacer es trabajar, estudiar, pensar, porque falta un desarrollo de la teología en este ámbito. El Papa Francisco, en clara línea de continuidad con sus antecesores, afirma que hay que trabajar más hasta elaborar una teología profunda de la mujer. Y esto lo decía en una famosa entrevista que le hizo el jesuita Antonio Espadaro en 2013. Por tanto, más que el que estemos pues mal situadas dentro de la Iglesia, todas estas cosas que muchas veces decimos, y digo, bueno, vamos a trabajar, vamos a buscar, vamos a hacer una teología para ver cuál es lo que compete a la mujer. En esta cita, en esta entrevista con Antonio Espadaro, es una entrevista muy jugosa, donde pues dice que es necesario ampliar la presencia femenina más incisiva en la Iglesia, pero dice, con esa forma que nos tiene acostumbrados, ¿no?, tan coloquial, dice que temo la solución del machismo con faldas, porque la mujer tiene una estructura diferente del varón, pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se inspiran en una ideología machista. Estoy citando al Papa Francisco. Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. Hay que profundizar más en la figura de la mujer en la Iglesia hasta elaborar una teología profunda. En los lugares donde se toman las decisiones importantes es necesario el genio femenino. Afrontamos hoy este desafío, reflexionar sobre el puesto específico de la mujer, incluso allí donde se ejercita la autoridad en los varios ámbitos de la Iglesia. Bien, entonces, si purificados nuestros criterios, prejuicios y tópicos y situados a la luz del Evangelio, pues ya hemos visto 2 cosas. Primero, una igualdad como punto de partida antropológica. No entro en los relatos del Génesis, pero ya lo sabemos. El humanum es varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios, que es comunión. Si no fuera varón y mujer, la comunión no se puede dar con unos solo, es comunión. Por tanto, una igualdad como punto de partida y bautismal, porque la dignidad en la Iglesia la da la filiación del bautismo, no la función. Y hemos enunciado 3 notas: servir, acompañar y testificar. La segunda acción de higiene, de limpieza, es restaurar. Restaurar es restaurar los conceptos. El lenguaje no es inocente y el lenguaje no es neutro. Nos lo decía la ponente anterior cuando le dicen que se quite su signo, ¿no?, de la cruz. Para una pretendida neutralidad no existe la neutralidad, no existe. Todos tomamos partido, o explícita o implícitamente. Por tanto, tenemos que hablar
con conocimiento de lo que decimos. Cuando digo una palabra, ¿qué concepto, qué idea hay detrás de ella? Porque hoy día se utiliza en el ambiente muchas palabras que son palabras de nuestro acervo cristiano, pero tienen un contenido muy distinto al contenido evangélico. Aquí no me voy a detener porque si no, no pasaría al tercer punto de los horizontes. Simplemente enuncio 4 ámbitos donde creo que tenemos que trabajar mucho para recuperar y restaurar el lenguaje. Recuperar el concepto cristiano de la realidad, católico de la realidad, la mirada católica evangélica de la realidad, y restaurar un lenguaje que nos es propio. Desde la antropología, ya lo acabo de decir, la persona es un ser en relación. Cito de la Carta a las Mujeres de San Juan Pablo II, donde dice, habla que la mujer es el complemento del hombre. Hasta aquí, pues esto lo hemos oído siempre, ¿no? La mujer es el complemento del hombre, como el hombre es el complemento de la mujer. La femineidad realiza lo humano, tanto como la masculinidad, pero con una modulación diversa y complementaria. Esta mañana la rectora de la Pontificia de Salamanca nos decía cómo a nivel de derecho ha habido una evolución para llegar a esta afirmación de la complementariedad. Entonces, lo primero es recuperar una visión femenina, una antropología, por tanto, recuperar la feminidad, porque con el deseo, el sanísimo deseo de tener un lugar justo, adecuado, apropiado en la sociedad y en la Iglesia, pues se empieza con un feminismo que después se radicaliza, se va radicalizando como lucha contra el patriarcalismo, y de ese feminismo radical se ha llegado a lo que hoy se llama la ideología de género. Ideología de género que las propias feministas rechazan, porque lo que quiere es hacer desaparecer el género. O sea, o femenino o masculino, no. Aquí esto es opcional. Por tanto, toda la reivindicación, la lucha reivindicativa de las feministas más radicales viene diluida en la ideología de género. En algo nos parecemos las que somos femeninas o queremos ser femeninas y mujeres en la Iglesia de las feministas radicales. No queremos la ideología de género, porque somos distintos. Claro, la ideología de género desdibuja todo, hasta la reivindicación de la mujer. Es un caos y, por tanto, es necesario recuperar la feminidad. Yo no voy a entrar en este tema porque sería objeto de todo un congreso, ¿verdad? Pero si alguien tiene, aparte de otras muchas publicaciones que hay, precisamente el cardenal Sara hace poco, la vigilia del Corpus creo que fue, tuvo una conferencia en Ávila, en la Universidad Católica de Ávila, por cierto, una rectora femenina también, una mujer, donde habla de la ideología de género y es clarividente. Quien la quiera escuchar la puede encontrar en internet. Bueno, la mirada femenina aporta otra dimensión de lo humano. En este contexto de mirar la realidad de otro modo, tenemos que recuperar la mística católica, no el New Age, no una especie de no se sabe qué para salir del dolor y salir de la realidad. Hemos partido de que nuestro signo es la cruz y la resurrección, pero con la cruz. Una mirada contemplativa, mística de la realidad. Ciertamente, la teología ha sido por siglos marcada por una forma de pensar más varonil. Hoy se habla de una teología más narrativa, quizás más femenina. Y finalmente, recuperar la misericordia en este año de la misericordia en el que nos encontramos. Misericordia, que sabemos que en latín viene de inclinarse, ¿no? Es una posición del corazón hacia el débil. Y esta es una función propia de la mujer, pero en hebreo es todavía más fuerte porque significa entrañas. Es un término femenino. Paso así rápidamente, después de
por lo menos proponer las líneas que considero nos pueden ayudar para purificar y no dejarnos contaminar por las ideologías del mundo y por el bla, 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 bla. Estamos hartos de superficialidades, de discursos que tienen contenidos pues tendenciosos, ¿no? E ir a los criterios evangélicos, purificar. El Evangelio siempre es la referencia, siempre, siempre. Y claro, el Evangelio tampoco cogido como bandera contra nada, es Cristo mismo, lo que dijo y lo que hizo, y cómo lo dijo y cómo lo hizo. Y viendo, enunciando, entre otros, esos ámbitos donde tenemos que recuperar lo que nos es propio en la Iglesia Católica, he subrayado aspectos muy centrados con nuestro tema, la antropología, la feminidad, la mística, la misericordia. Vamos a mirar el horizonte para tratar de esbozar propuestas, líneas posibles de presencia y de acción de la mujer en la misión pastoral de la Iglesia. Y para ello, además de todo lo que he dicho, creo que hemos de tener en cuenta otra clave, una clave de la situación social actual, desde mi punto de vista. Yo creo que actualmente, de una forma muy sibilina o muy notoria, no lo sé, se está dando un paso de la crisis de autoridad a la crisis de ternura. Hemos logrado una sociedad sin padre. ¿Dónde queda, por así decirlo, el genio masculino? ¿Dónde queda? Hoy la autoridad se cuestiona por principio. La disciplina se entiende como prepotencia, las normas como imposiciones. Vayamos ahora a una sociedad sin madre. Aniquilemos el genio femenino. Y desvinculado de su ser relacional, hasta los psiquiatras dicen que hay un vínculo primordial que está en el seno materno, ¿no? Antes, una madre pues nos hablaba de lo que significa el irrenunciable vínculo con el hijo en la transmisión de la fe. Bueno, pues esta cultura, llamémosle cultura, quiere desvincular al hombre y a la mujer de hoy de su ser relacional, para que, sumido en esta terrible orfandad, podamos poner al ser humano a reconstruirse. Ideología de género. Propongámosle hacerse de nuevo a sí mismo, a imagen y semejanza de sí mismo. Esto parece una versión moderna de las páginas del Génesis, en las que el tentador promete la realización del hombre en contra del plan divino. Es una página, aquella del Génesis, que se repite con insistencia con los tonos de las reivindicaciones de cada época. Nos vienen propuestas con intensidad falsas promesas y destructivos caminos para dar respuesta a la necesidad de plenitud del corazón humano. Pero fuera de Dios ya sabemos lo que sucede y no hace falta volver al relato de los orígenes. Basta una mirada a la historia de la humanidad y seguramente también de nuestro entorno. Por tanto, es necesario recuperar, cito ahora al Papa Francisco, en su discurso al Parlamento Europeo en 2014, dice, recuperar la dignidad trascendente del hombre, lo que significa apelarse a su naturaleza, a su innata capacidad de distinguir el bien del mal, a esa brújula inscrita en nuestros corazones y que Dios ha impreso en el universo creado. Significa, sobre todo, mirar al hombre no como un absoluto, sino como un ser relacional, decía el Papa a los parlamentarios. Y más recientemente, en su homilía con ocasión de Pentecostés, el Papa Francisco señalaba que en nuestro tiempo se constatan diferentes signos de nuestra condición de huérfanos y los va describiendo: la soledad interior, la tristeza existencial, la dificultad para reconocer al otro como hermano en cuanto hijo del mismo Padre, mientras que la condición filial es nuestra vocación originaria, decía el Papa en su
en esta homilía es nuestro ADN más profundo. Tenemos inscrita la condición de hijos e hijas de Dios. Por tanto, el horizonte, limpios nuestros criterios en esta labor de purificación de prejuicios y de restauración de conceptos, nuestro horizonte es llevar al hombre y a la mujer de nuestro tiempo la buena nueva de la conciencia filial. Si este es el Evangelio, que tenemos un Padre en el cielo, que Dios no es alguien, algo arcano, lejano, es nuestro Padre, Abba, Abba. Y esta es la misión de la Iglesia, evangelizar. Decía el decreto Ad Gentes del Concilio, la Iglesia es enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de la salvación. Por tanto, cuanto realicemos en la Iglesia, mujeres y varones, ha de tener como único y claro objetivo la evangelización. El capítulo 3 de la Lumen Gentium, Constitución Dogmática del Vaticano, expresa con claridad que los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el Evangelio a toda criatura. Este encargo, sigo citando Lumen Gentium, este encargo que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio que en la Sagrada Escritura se llama con toda propiedad diaconía, o sea, ministerio. Los obispos son pastores en el ejercicio de una triple tarea: ser maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno. Es el triple munus: enseñar, santificar y regir. Como continuadores de la función profética, sacerdotal y regia de Cristo. Continúa en este contexto diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 873. En esta misión, que es misión de los sucesores de los apóstoles, en la misión que ellos reciben, sucedan a quien sucedan, ¿no? Como decía don Jesús esta mañana, al instituir su Iglesia, Cristo confiere a los apóstoles la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. El orden sagrado confiere estos ministerios en nombre de la cabeza, que es Cristo, y con la autoridad que le viene dada. Pero también los laicos, sigo citando el Catecismo, pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que le corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. La pregunta entonces tendrá que ser, por formularla de algún modo, ¿y nosotras, las mujeres, cómo podemos ser partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo? ¿Cómo estamos llamadas a enseñar, santificar y regir como mixio, es decir, en colaboración con los pastores, los que trabajen en el campo de la docencia, los profesores de religión, reciben la missio canónica, son los que, bueno, reciben, todo el que ejerce una labor pastoral es por missio, es enviado del pastor. Misión pastoral, pues misión enviado, pastoral del pastor, es obvio, ¿verdad? Pero en el caso de los profesores de religión, pues hay todo un momento concreto. También los catequistas reciben la missio, los profesores de teología, pues recibimos una missio. Bueno, pues es la forma de colaborar en la evangelización desde el lugar donde cada uno le toca estar. ¿Qué tipo de servicio, o sea ministerio, o sea diaconía, podemos realizar desde el genio femenino? Bueno, para esbozar estas respuestas, primero, igual que se ha hablado hoy de que hablar de mujer también habría que hablar de varón laico, ¿verdad? Pero yo ahora me ciño a la mujer. Pues al hablar de mujeres o de mujer hay matices. Podemos hablar de mujer en complementariedad con el varón. Podemos hablar de mujer como laica en la Iglesia
por tanto, al mismo nivel que el varón laico. También podemos poner un calificativo a la mujer, que precisa una peculiaridad para algunas mujeres, las mujeres consagradas, y también podemos poner mayúscula en la mujer por antonomasia, que es María, la mujer por excelencia. Precisamente en el texto que se dedica a la vida consagrada, yo soy consagrada de una nueva forma de vida consagrada, Misión Evidente, ya se me ha presentado, pues la exhortación apostólica postsinodal Vita Consecrata, que es magnífica y nos da las claves para los consagrados, hay 2 números que están dedicados a la mujer, pero están expresados de tal manera que bien creo que se pueden aplicar, aunque se refieran a la mujer consagrada, se pueden aplicar en general a la mujer en la Iglesia. Por tanto, me voy a detener un poquito en ellos. Son los números 57 y 58 de Vita Consecrata, que se refieren a la dignidad y el papel de la mujer consagrada y a nuevas perspectivas de presencia y de acción. En estos 2 números, los explico el hilo conductor, se reconoce, no leo, pero lo que digo es casi textual, se reconoce que hay que superar toda discriminación, estimando en igual dignidad a hombres y mujeres. Se reconoce lo fundado de muchas de las reivindicaciones de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Se reconoce que ante la nueva conciencia femenina, los hombres son llamados a revisar sus propios esquemas mentales. Se reconoce que es legítimo que la mujer consagrada aspire a ver reconocida más claramente su identidad, su capacidad, su misión y su responsabilidad, tanto en la conciencia eclesial como en la vida cotidiana. Y para ello, este número dice que se requieren 2 cosas sobre todo, ¿no? Y para la primera utiliza el verbo urgir, urge, es urgente, urge dar pasos concretos, comenzando por abrir espacios de participación a las mujeres en diversos sectores y a todos los niveles, incluidos aquellos procesos en que se elaboran las decisiones, especialmente los asuntos que las conciernen más directamente. Y se requiere para esto que reciban formación adecuada, equiparada a la de los varones, que prevea el tiempo suficiente y las oportunidades institucionales necesarias para una educación sistemática que abarque todos los campos, desde el aspecto teológico-pastoral hasta el profesional. Es complejo para una mujer realizar, por ejemplo, los estudios de teología, por lo largo que son, evidentemente, y que pues prácticamente hay que hacerlos en horario de mañana, en tiempo completo, pues no es fácil. Se decía, ¿por qué las religiosas no estudian derecho canónico, no estudian teología? Pues muchas veces porque el servicio en el que están dedicadas por carisma no es compatible en muchos de los casos con el tiempo y la dedicación que necesitarían para tener la formación que hemos de recibir. Se espera de la mujer consagrada, de la mujer en general, en la Iglesia, su aportación en el campo de la reflexión teológica, cultural y espiritual, en la inteligencia de la fe, en todas sus manifestaciones. Es la inteligencia de la fe. La inteligencia de la fe es la teología. Se espera una aportación original, la propia femenina, desde nuestra mirada, para promover la doctrina y las costumbres de la vida familiar y social, en todo, pero de forma muy especial, en lo que se refiere a la dignidad de la mujer y al respeto de la vida, siendo promotoras de un nuevo feminismo. Y esto se puede traducir en numerosas actividades: el compromiso por la evangelización, la misión educativa, la participación en la formación de los sacerdotes y de las personas consagradas, la animación de comunidades cristianas, el acompañamiento espiritual, etcétera, etcétera. Por tanto, nuestra forma de missio en este triple munus, docendi, santificandi e regendi, colaborando con los pastores. Primero, enseñar. El munus docendi, que reciben los pastores, hace presente el rostro de Cristo Maestro. Muy bien, pues nosotras tenemos que hacer presente el rostro de Cristo Maestro. Y ciertamente
se ha hablado, y entre los presentes, pues supongo que la mayoría de las mujeres trabajan aquí en el campo de la catequesis, de la pastoral en diferentes ambientes, en la familia. Me centro simplemente en el papel de la mujer teóloga, siendo teóloga un calificativo. Tenemos una forma peculiar de hacer teología, que es nuestra forma, es mi forma, y esa tiene que ser respetada. De la misma manera que respetamos la forma mentis del varón. No somos menos sistemáticas por ser más simbólicas, ni menos exactas por ser más narrativas. Por supuesto, nos tenemos que sujetar también, como los varones, a lo propio del teólogo católico, a las exigencias de todo teólogo católico. Y fíjense, todos los papas, desde el posconcilio, se han centrado, han dicho algún mensaje a los teólogos católicos. Voy a decir solamente el último, del Papa Francisco, en 2015, que subraya 3 rasgos del teólogo católico. Y fijaos, o fíjense, estos rasgos que bien nos vienen a los teólogos y a las teólogas. Dice: el teólogo es un hijo de su pueblo. No se puede desentender de los suyos. Conoce a su gente, su lengua, sus raíces, sus historias, sus tradiciones. Segundo, el teólogo es un creyente, alguien que, cito, ha hecho experiencia de Jesucristo y descubrió que sin él ya no puede vivir. Esta pasión femenina es una pasión teologal y teológica. Es un profeta capaz de denunciar toda forma alienante porque intuye que en el río de la tradición que ha recibido intuye la esperanza a lo que estamos llamados, la intuición, que nos hace ver, dice el Papa Francisco, que la mujer ve más allá, ¿no? Tenemos esta capacidad de intuición más allá. Bien, pues dentro del ámbito de la misión de enseñar, ¿no? Pues animaros al mundo de la teología. Santificar es un campo más complejo, porque en el Munus Santificandi se centra explícitamente en el ámbito sacramental. Pero santificar el sacramento es para poner a la persona en contacto con lo sagrado. Es Cristo mismo quien nos santifica, nos lleva al ámbito de lo sagrado. Nosotros no podemos. El propio sacerdote es el que hace presente a Cristo, que es quien nos hace sagrados. ¿Cómo podemos las mujeres santificar? Muy fácil, aspirando a la santidad, siendo santas. Muy fácil en teoría, es todo un camino. Porque la santidad de la mujer, de cada mujer, tiene su característica peculiar, como la santidad de cada varón. Pero como somos distintos y complementarios, hay aspectos dentro de que cada uno somos distintos. Pero hay aspectos que nos pueden acumular de alguna manera. Y para esto, muy brevemente, porque ya hay que ir acabando, voy a decir unas notas de unas catequesis bellísimas que dedicó el Papa Benedicto a las santas mujeres. Estuvo durante bastante tiempo presentándonos las figuras de las doctoras, de los santos, de las santas mujeres. Entonces, si se hace una lectura de todas las santas mujeres que él nos explica en las catequesis, en una apretadísima síntesis, yo me atrevo a decir algunas notas que reconozco comunes o que acumulan a estas santas, a estas grandes santas. Por una parte, mística y misión como 2 facetas inseparables. En las santas mujeres que nos presenta el Papa Benedicto, mística y misión es inseparable. Y estas 2 facetas inseparables reviste a estas santas de unas virtudes muy singulares. Y segundo aspecto, la primacía del amor de Dios con sentido esponsal y celo misionero. Ciertamente la esponsalidad no es una prerrogativa de la mujer. La esponsalidad es del varón y de la mujer, pero la mujer la vive en un sentido peculiar. Bueno, como no puedo detenerme mucho en esto, solamente voy a ir a algunas virtudes singulares, ¿verdad?
Es que me da pena, pero bueno, si quieren leerlo ya lo escribiré. Pero, por ejemplo, no son innumerables las expresiones relativas a la intensidad del amor. Las mujeres somos apasionadas, los varones también, pero nosotros lo contamos más. Entonces, las santas mujeres expresan la intensidad del amor divino. Y esta primacía manifiesta e indiscutible del amor de Dios, para las santas mujeres, el amor de Dios es lo primado, y esto es indiscutible. Reviste a las mujeres de virtudes singulares que forjan personalidades firmes, valientes, audaces, lúcidas ante la necesidad de conversión y de purificación, fuertes y tenaces en la penitencia, enérgicas en la defensa de Cristo, compasivas en el servicio del prójimo. Es una profunda humildad y un ardiente celo que se conjugan con una maestría en estas mujeres que solo puede provenir de la gracia. Por ejemplo, esta solidez de intimidad con la Santísima Trinidad hace que la fascinación que sedujo a las santas mujeres, lejos de todo sentimentalismo, se traduzca en anhelo de secundar con mayor prontitud y ardor la acción divina, como en Santa Margarita, en gran celo misionero por la salvación de las almas, Santa Catalina de Bolonia, con todos los medios y sin ahorrar esfuerzo o sufrimiento alguno, ya sea en el servicio discreto como en el gobierno de la propia comunidad, de la orden o incluso de un reino, Santa Isabel de Hungría, ya está en la lucha por la liberación de una nación, Santa Juana de Arco, por citar algún ejemplo de santidad femenina. ¿Podemos participar en el munus, en la tarea de santificar de la Iglesia? Por supuesto que sí, en la medida en que aspiremos a vivir santamente. Regir es el gobierno. Que las mujeres estén en los puestos de decisión en la Iglesia. Dice el Papa en Evangelii Gaudium: reconozco con mucho gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica, pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva de la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida. Por ello, también en los lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Regir, este es el gobierno, es servir. No perdamos de vista los relatos del anuncio de la pasión con los que empezábamos esta charla. No perdamos de vista el criterio que Cristo da a los discípulos. Por eso, quiero acabar con una frase del Papa Benedicto en el año 2010, que es bellísimo, sobre el gobierno, donde dice: el modo de gobernar de Jesús no es el dominio, sino el servicio humilde y amoroso del lavatorio de los pies. Pues hizo una función regia aquella mujer que le lavó los pies, ¿no? Hizo una función regia también. Y la realeza de Cristo sobre el universo no es un triunfo terreno, sino que alcanza su culmen en el madero de la cruz, que se convierte en juicio para el mundo y punto de referencia para que el ejercicio de la autoridad sea expresión verdadera de la caridad pastoral. Regir es servir, regir es el ministerio de la caridad en el que sin duda estamos inmersas muchísimas mujeres en la Iglesia. Y bueno, una palabra sobre el diaconado, ¿verdad? Porque seguramente esperaban que la dijera y antes de que me haga la pregunta pues la digo. Como ha dicho la rectora sabia, pues yo de eso no sé mucho, no lo he estudiado, y si el Papa tiene que preguntar, pues que pregunte. Me parece muy bien que el Papa decida eso, me faltaría más que no me pareciera bien. Me parece muy adecuado que se estudie la función diaconal de la mujer. Ahora,
con la profilaxis a la que me he referido antes, con la purificación de nuestros tópicos y con la recuperación y restauración de los conceptos. Hay una distinción, yo no soy canonista, pero hay una distinción muy importante que se introduce en el código posteriormente, bastante reciente, finales de los años 2000, donde se habla del obispo y sacerdote in capita Christi, ¿no? Mientras que el diácono es para el servicio, para el ministerio, ya se ha citado también aquí. Bueno, yo creo que tal como está hoy concebido el diaconado como paso previo al orden, al sacerdocio, pues no tenemos cabida las mujeres. Y no es que yo, lo creo porque eso profesa la Iglesia. Entonces, como es doctrina segura y cerrada, ciertamente yo, miembro de la Iglesia, confieso la doctrina de la Iglesia. La cuestión es si bajo ese nombre o bajo otro nombre, otro término, haya que ver la función de servicio, por tanto diaconal, de la mujer, su ministerio, que yo he tratado de enunciar con algunas características y que sin duda pues creo que va a verse en el futuro, porque si esta comisión hace su trabajo y lo hará, irá adelante, pues ciertamente no tendrá tanto, pienso, el origen en su ámbito histórico, ¿no? Pues se nos decía esta mañana, don Jesús Sanz matizaba aquellas funciones de las diaconisas en la Iglesia primitiva. Bueno, eran funciones ya diaconales. Si no, vayamos más bien aún más allá, ¿no? Aún más allá, al propio Jesús que de niño, sus padres, María, José, le presentan y una mujer, junto con un varón, reconoce que es Dios. Una mujer, su madre y otras mujeres al pie de la cruz testifica, es testigo notarial de su muerte. Para que un testamento sea válido, tiene que haber muerto el que lo ha escrito, ¿verdad? Pues Cristo da a su madre a la custodia de Juan para validar su testamento. Ella misma es testamento, es quien ratifica con su presencia que Cristo ha muerto. Y otra mujer, María, no sabemos la intimidad de Cristo con su madre, ¿verdad? Si se le apareció antes, el Evangelio no dice nada de eso, seguro que también se le aparecería. Pero lo que relata el Evangelio, porque es lo que quiere Dios que nosotros tengamos presente, es que otra testifica la resurrección. Ser testigos. Sobre todo desde una vida en el discipulado de Cristo que nos lleve a la santidad. Decía el Papa Benedicto, oraba así, y yo quiero terminar orando con él, que la Virgen María, icono de nuestra santidad, suscite en la Iglesia mujeres santas y valientes, que valorizando los dones recibidos de Dios, den su valiosa y peculiar contribución al crecimiento espiritual de nuestras comunidades y de la Iglesia en nuestro tiempo. Muchas gracias.